¿Morena es un partido hegemónico? Vamos a discutirlo hoy aquí, en La Trinchera. Este es el espacio donde todas las ideas, absolutamente todas, están a debate y por eso es que hemos invitado hoy a Juan Pablo Navarrete. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues te planteé la pregunta directamente. ¿Morena es el nuevo partido hegemónico en México? No, la respuesta es no. Mira, si queremos vender periódicos, si queremos buscar a lo mejor un título muy llamativo para vender un libro o para incendiar las redes sociales y que la gente a lo mejor a partir de cierta desinformación diga, ay, sí es cierto, Morena es un partido hegemónico. O sea, tú dirías que quien está desinformado es quien dice que es un partido hegemónico. No, yo creo que la oposición en su conjunto, desde el 2018 empezaron a elaborar esta narrativa, una narrativa para los medios, para poder contrarrestar la fuerza que Morena empezó a ganar a partir de 2018. Recordemos, antes del 2018 Morena no tenía ningún gobernador, por ejemplo. No había ganado la presidencia. Pero a partir del 18 en adelante Morena comienza a ganar espacios que antes estaban controlados por el PRI, por el PAN, por el PRD. Y entonces, ante la incapacidad, considero, o la debilidad de los partidos opositores de poder elaborar una narrativa capaz de frenar, pues entonces fueron a la segura, ¿no? Construyamos una narrativa periodística en donde Morena es un nuevo partido hegemónico como O sea, decir que Morena es un partido hegemónico es una narrativa opositora. Es una narrativa opositora, porque si nos vamos a la teoría, es decir, mira, aquí traigo un libro de tal vez el politólogo italiano más importante de la ciencia política, o podemos debatir si es o no. En otro programa. Pero Giovanni Sartori, en su libro de finales de los 70s, Partidos y Sistemas de Partidos, establece las condiciones conceptuales. Pone a México como ejemplo. Pone a México como ejemplo, y entonces en el caso de Sartori dice, el PRI de la década de los 70s, un sistema político que no era democrático, en donde no se había presentado ninguna alternancia, es un sistema de partido hegemónico pragmático. Es decir, es una categoría teórica, conceptual, en donde podemos sintetizar tal vez unas 3 o 4 características. A ver, dinos 3, por favor. No hay alternancia en el poder porque la competencia electoral es una simulación. 2, la autoridad electoral está controlada por el gobierno. 3, hay una manipulación consistente de los resultados. Y el partido hegemónico no está dispuesto a ceder el poder. Esas son como las 4 características principales en un régimen donde no hay democracia, donde no hay una autoridad electoral confiable. Pero esos elementos estructurales e institucionales se terminaron en el año 2000 con el proceso de transición. O sea, el PRI era hegemónico, Morena no es hegemónico. El PRI era hegemónico por las condiciones no democráticas. Por ejemplo, en 1988, en la elección presidencial, donde en los medios, incluso en el ámbito académico, todos podemos aceptar la idea de que hubo un fraude, no hay una forma documental para que uno diga sí, efectivamente hubo fraude, pero el ambiente, la coyuntura de 1988 era que hubo un fraude electoral. Y en 1988 el PRI tenía los 31 gobernadores. Y no contamos la capital del país porque el presidente de la República nombraba al regente de la ciudad. Entonces, un partido hegemónico controlaba todo el entorno. ¿Por qué? Porque no es que no hubieran elecciones de gobernadores en donde la oposición no hubiera ganado. Más bien no le habían dado el reconocimiento de haber ganado y el PRI de haber perdido, ¿no? Entonces, la primera gubernatura que presenta una alternancia es en 1989, el PAN, de hecho, gana en California. Y a partir de la década del 90 al 2000 hay una despresurización, si así lo queremos decir, del sistema que culmina en el año 2000 con la derrota del PRI. Entonces, ahí se termina el partido hegemónico. Pero a ver, no hay una... Es decir, esa narrativa opositora que dices tú se funda, digamos, en ciertas cosas que parecen interesantes. Por ejemplo, no hay una captura del Congreso, no está este bloque opositor encabezado por Morena, digamos, teniendo mayorías calificadas en el Congreso que le permiten aprobar, pues, básicamente lo que sea. ¿No es ese un indicador de hegemonía? Ok, por ejemplo, mira, el actual acomodo y las reglas de acceso al poder legislativo que tenemos hoy vigentes todavía al 2025 son las mismas reglas que se aprobaron con una reforma electoral en 1996.
En 1996 el Instituto Federal Electoral alcanza la autonomía, el gobierno deja de controlarlo y se establecen una serie de prerrogativas, indicadores, mecanismos de asignación. Ese sistema electoral que permitió la alternancia en el año 2000, permitió la victoria del PAN con Fox en el 2000, una nueva victoria con Calderón en 2006, el retorno del PRI con Peña Nieto 2012. En el 2012. Y con esas mismas reglas, Morena ganó las dos últimas elecciones, 18 y 24. Entonces, el sistema electoral, si nosotros decimos está capturado por un solo partido, pues es el mismo diseño electoral que se ha mantenido desde hace 24 años. Ahora, aquí también tengo otro texto. La teoría siempre nos ayuda a como que a poner límites o mesurar a lo mejor la emoción o el argumento de la narrativa periodística, ¿no? Hay dos tipos de mayorías o dos formas de cómo procesar los acuerdos en el Poder Legislativo. Una es una vía consensual. ¿Qué es esto? Cuando el presidente y su partido no tienen los suficientes diputados, pues está obligado, o porque tiene un gobierno dividido, que es el presidente es un partido, pero en el Congreso alguna de las dos cámaras no tiene mayoría, o un gobierno minoritario, donde el presidente no tiene mayoría ninguna. ¿Cuál es la única vía? Negociar, el consenso. Pero ojo, eso pareciera más democrático porque se toman en cuenta los demás partidos, pero es porque hay una debilidad institucional. El presidente no tiene la fuerza. Ahora, eso ocurrió 2000, 2006, 2012. ¿Qué ocurrió en 2018 y 2024? Ocurrió lo opuesto. Se construyó un sistema mayoritario, un gobierno mayoritario. ¿Qué es esto? El partido del presidente tiene más diputados que los demás, pero para complementar la fuerza para hacer reformas, establece la cooperación de partidos aliados. Eso Al Liebhardt lo dice, coaliciones mínimas ganadoras. Ahora, si no necesitas de todos, en un contexto de entre 7 y 10 partidos, si solo necesitas a uno o dos, eso se vuelve una coalición mínima ganadora, igual de democrática que una vía consensual. Ahora, si tú tienes como partido gobernante la fuerza suficiente en el Congreso, yo te preguntaría a ti, Javier, o sea, si no necesitas de los partidos de oposición, no los necesitas. Entonces, lo que tenemos ahora no es que el gobierno tenga capturado el Congreso, es que tenemos otra vía del procesamiento de los acuerdos, que es un gobierno mayoritario. Bueno, a ver, entiendo que hay un ejercicio, un uso, digamos, de la mayoría con que se cuenta, pero no también tendremos que ver no solamente que se cuenta con esa mayoría, sino qué se está haciendo con esa mayoría. Por ejemplo, te pregunto sobre el INAI particularmente, ¿no? Ha habido un ataque constante, digamos, desde el bloque oficialista en esta idea como de desactivar esos organismos constitucionales autónomos, ¿no? Los famosos OCA, donde está el INAI, donde el INAI también estuvo, el INE, pero también estuvo ahí a discusión. O sea, ¿no también debería preocuparnos o atender, digamos, qué es lo que se hace con esas mayorías? No por eso también se puede hablar de hegemonía, es decir, de una destrucción institucional. Entiendo que es una narrativa opositora, pero digamos, hay argumentos que sostienen este dicho, ¿no? Bueno, mira, de entrada el concepto de hegemonía es un concepto que no proviene de la teoría democrática, de la literatura politológica que hable sobre la democracia. El concepto de hegemonía viene de la corriente teórica opuesta, sí. Viene del marxismo. De hecho, el neomarxismo, de Gramsci, Poulantzas, Althusser, de hecho, ellos utilizan el concepto de hegemonía como un concepto medio, ¿no? Como para tratar de decir, la lucha social puede caminar bajo contextos no necesariamente revolucionarios. Entonces, yo creo que incluso hasta el concepto de hegemonía está mal empleado. Más bien yo utilizaría lo que Sartori propone de partido predominante, es decir, un partido que predomina en la arena. Sigue ganando, pero en cualquier momento puede perder. O sea, ahorita tal vez parecería improbable que Morena pierda una elección, pero puede pasar, o sea, puede ocurrir. Ahora, regresando a qué se hace con las mayorías. En el sexenio de Obrador, por ejemplo, no hubo tantas reformas tan profundas como en este inicio del sexenio de Sheinbaum. Y yo creo que tú y yo podemos estar de acuerdo que la desaparición del INAI es un retroceso. Al menos yo lo veo así. Claro. El oficialismo que gana más control. Claro. El oficialismo gana
el tener el control de quién solicita información. El ciudadano antes tenía un portal y podía solicitar información, una vía, podría ser lenta o no, pero había una vía, ¿no? Entonces yo creo que ahí como un órgano monitorio, como tú mismo lo has escrito en algunas columnas, pues es una pérdida para el sistema democrático, pero no pone en riesgo el sistema democrático. Creo que aquí es donde yo creo la oposición se equivoca en términos conceptuales y reales de la coyuntura, porque tú tienes todo un sistema democrático con diferentes componentes, pero que un componente sea eliminado o que esté teniendo algún funcionamiento desequilibrado, eso no convierte en antidemocrático todo el sistema. Claro que sí es una afectación en términos de la transparencia, del acceso a la información, pero no pone en riesgo, desde mi punto de vista, todo el sistema democrático en México. Pero a ver, Juan Pablo, desde tu trinchera, de manera breve, ¿Morena es el nuevo PRI? No, por varias razones, ¿no? Dinos una rápida. En la era del PRI, lo que teníamos era una disciplina completa y absoluta hacia el presidente de la República. Yo creo que por lo menos ahorita tenemos dos elementos de que esa disciplina no es absoluta hacia la presidencia. Desde tu trinchera, de 0 a 10, ¿México está 0 autoritarismo o 10 democracia ideal? 8. 8. ¿Democracia ideal a 2 puntos nada más? Yo creo que hay dos puntos de mejora, de perfeccionamiento de la democracia, o como algunos teóricos lo denominan, calidad de la democracia, o incluso otro esquema también parecido, el de la erosión de la democracia. Algo por sí mismo se termina desgastando. ¿López Obrador sigue presente en el régimen actual? Formalmente no, informalmente sí. ¿Su liderazgo sigue teniendo influencia? Su legado, yo diría, más bien, su legado, no tanto como su influencia formal. No es que agarre el teléfono, llame, pero tenemos a su hijo presente en la parte organizativa de Morena. Desde tu trinchera, en 2030, ¿qué va a pasar con Morena? ¿Se convierte en partido predominante con 3 elecciones presidenciales ganadas? Con la evidencia que tenemos hasta ahorita, recuerda, somos politólogos, no somos adivinos, no somos magos. Con lo que tienes, ¿gana o pierde? Con lo que tenemos ahorita, ganaría la elección. ¿Será Andy, el hijo de López Obrador, el candidato? No sé. Al momento no creo. Okay. Yo creo que habría otros actores políticos importantes que están construyendo esta parte, otros grupos. Monreal, Adán Augusto, el propio Andrés Manuel López Beltrán, pero con la evidencia al día de hoy, creo que no. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. No dejen de leer su libro, está muy bueno y está publicado además por la UCEMIC. Eso es La Trinchera. Hasta pronto.